Saludos a todos, mi nombre es Daniel Alarcón Mendoza y soy de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. A continuación estaremos resolviendo este ejercicio como parte 1 de un proyecto, y el método que vamos a utilizar es el método de mallas. Como pueden ver, aquí nos dice utilizar el análisis de mallas para determinar la corriente que circula en el circuito de la figura a través de la resistencia, a través de literal A, la resistencia de 2 ohmios, y literal B, la resistencia de 5 ohmios. La resistencia de 2 ohmios, como vemos, está acá, y la resistencia de 5 ohmios está acá. Este circuito está compuesto de 4 resistencias y 2 fuentes de corriente directa. Entonces vamos a hacer tanto la simulación como los cálculos teóricos. Entonces empecemos. Bueno, ya estamos en Multisim y vamos a empezar a simular el circuito. Entonces habíamos visto que el circuito consta de, bueno, las dos fuentes de poder de corriente directa, y bueno, la conexión a tierra. En este caso, en esta sección que la tenemos una vez, la ponemos. Además de eso, hay 4 resistencias. Listo, tenemos todos los elementos. Ahora procedemos a conectarlos. Listo, tenemos conectados todos los elementos. Bueno, no, vamos a conectarlos ahorita. Listo, tenemos todos los elementos conectados. Esta fuente nos indicaban que era de 212 voltios. Esta de acá de 122. Esta resistencia de 3 ohmios, al igual que la de acá. La de acá de 2. Y la de acá de 5 ohmios. Entonces ahora sí tenemos todos los valores y ya conectado el circuito, vamos a proceder a poner los multímetros para comenzar a medir las corrientes. ¿Por qué conectamos este aquí? Porque lo que se quiere y nos pide el ejercicio es medir la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces simplemente medimos la corriente en serie, lo calibramos a amperímetros de corriente directa y encendemos el circuito para ver primero este valor, y vemos que el valor nos sale de 28.488 amperios. Entonces podemos conectar otro multímetro para ver lo que es. Vamos a medir primero los dos voltajes que nos piden, y ahí vamos a hacer unas mediciones adicionales. ¿Cuál era la otra corriente que nos piden? La que pasa a través de la resistencia de 5 ohmios. Sería la que está conectada en serie con la resistencia de 5 ohmios. Entonces simplemente conectamos el amperímetro, el multímetro en serie, y medimos la corriente que pasa por ahí. Y nos dice que es
de 31.805 amperios, la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios. Entonces tenemos los dos valores que nos piden, pero vamos adicionalmente a calcular también lo que son las corrientes de esta malla en total, que es la corriente en la malla 3 y la corriente en la malla 2. Para eso también conectamos los multímetros en serie, y acá también otro. Los calibramos a corriente directa y encendemos el circuito. Vemos que la corriente en la malla 3 es 12.341 y la corriente en la malla 2 es de 44.146 amperios. En la malla 1, la corriente en la resistencia 1 prácticamente sería la corriente que pasa por esta malla libre, que sería netamente 26.488 amperios. Pero la diferencia con esta resistencia es que aquí están pasando dos corrientes, tanto la corriente de la malla 2, que la he puesto que pasa en esta dirección, y la corriente de la malla 3. Entonces prácticamente la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios sería la resta entre esta que pasa por acá y esta corriente que pasa por acá. Por eso es que 44.146 menos 12.341 daría como resultado la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios, que es de 31.805 amperios. Bueno, esta ha sido la simulación. Estos valores irán en la tabla final. Bueno, entonces tenemos el circuito aquí y vamos a establecer que la corriente 1 pasa por esta malla que se va a denominar malla 1. Esta malla se va a denominar malla 2, por lo tanto recorre la corriente 2, y esta malla la malla 3, y por ende la corriente 3 la recorre. Entonces podemos sacar las ecuaciones por medio de estas tres mallas. En conclusión, sabemos que van a salir entonces tres ecuaciones. De la malla 1 podemos ver que la corriente 1 pasa a través de estas dos resistencias, pero al mismo tiempo esta resistencia que está presente en la malla 1 también está presente en la malla 2. Entonces también tendríamos que ver tomar en cuenta la corriente 2 pasando por esta resistencia. Entonces en total sería la corriente 1 que recorre las dos resistencias, menos porque la corriente I2 está contraria, si nos enfocamos en esta resistencia, a la corriente I1. Por eso es menos 3 de la resistencia por la que pasa, que es esta. Eso igual a 0. Y esta es una ecuación importante que nos salió en la malla 1, con la que vamos a encontrar luego las corrientes, cada una de las corrientes, la 1, la 2 y la 3. Si nos enfocamos ahora en la malla 2, vemos que la corriente 2 recorre la resistencia 3 y la resistencia 5, pero al mismo tiempo la corriente I1 recorre la 3 al contrario de la 2, y la I3 también recorre la resistencia de acá, la resistencia de 5 ohmios, y al contrario de la 2 con respecto a esta resistencia. Entonces la ecuación nos va a salir la corriente I2 por las resistencias que la recorre, menos I1 por la resistencia que recorre I1, menos I3 por la resistencia que recorre I3. Y finalmente nos sale esta ecuación en la malla 2. Si nos enfocamos en esto es igual a 212, no es igual a lo de acá, precisamente es igual a 212 porque hay una fuente de voltaje de 212 voltios, y es positiva porque justo la corriente va de dirección negativa y sale por el positivo de la fuente. Entonces por eso el 212 es positivo. Si vamos a la malla 3, vemos que la corriente 3 recorre la resistencia de 5 ohmios y la de 3 ohmios, y al mismo tiempo la malla 2 recorre la de 5 ohmios. Por lo tanto la ecuación va a comenzar siendo la corriente I3 por las dos resistencias 3 más 5, menos I2 por la resistencia 5 que recorre.
y esto es igual a menos 122. El 122 es de la fuente presente en esta malla, y el menos es por lo que la corriente está entrando por el positivo y saliendo por el negativo, está en sentido contrario, digamos, de la fuente. Finalmente nos queda esta ecuación en la malla 3. Teniendo estas tres ecuaciones podemos formar lo que son las matrices en donde están las resistencias, las corrientes y los voltajes. La matriz de corriente sería esta, y por medio de estas ecuaciones que nos salieron finalmente podemos unirlas en un sistema de ecuaciones para resolverlo por medio de varios métodos. En este caso vamos a resolverlo por un método de sustitución y encontrar los tres valores, tanto el de I1, I2 e I3. Entonces podemos ver que si nosotros despejamos aquí en esta ecuación I1, nos quedaría 3I2 sobre 5. Acá podemos despejar I3 con el fin de que nos quede en función de I2. Entonces I3 sería igual a 5I2 menos 122 sobre 8. Esto por medio de los artificios que se utilizan para resolver una ecuación. Luego, estos dos valores, tanto I3 e I1 que acabamos de obtener, tanto I1 e I3 en función de I2, si nos damos cuenta solo está I2, lo podemos reemplazar en esta ecuación que nos salió en la malla, en malla 2, que sería menos 3 I1, como I1 es 3 I2 sobre 5, lo reemplazamos aquí, más 8 I2 menos 5 I3, como 5 I3 es igual a 5 I2 menos 122 más 8, podemos reemplazarlo en la ecuación y eso sería igual a 212. Finalmente, ya teniendo una ecuación solo en función de I2, todo está en función de I2, podemos encontrar el valor de I2, que sería 44.1463 amperios. Y por medio de ese valor de I2 podemos reemplazarlo acá y encontrar el valor de I1, que sería 26.4878 amperios. Y también reemplazar I2 acá en donde teníamos la ecuación de I3, de la malla 3, y sacar el valor de I3, que sería 12.3415 amperios. Los valores que nos piden, como habíamos ya visto en la presentación, son los que pasan por esta resistencia, la corriente que pasa por esta resistencia, que netamente sería I1, y el que pasa por esta resistencia, que sería I2 menos I3, porque las dos corrientes pasan a través de esta resistencia. Entonces el valor de I1 sería netamente el que encontramos, el valor de I1, que es el que pasa por la resistencia de 2 ohmios, es netamente el que encontramos de I1, 26.4878. La corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios sería la corriente de I2 menos la corriente de I3. Entonces sería 44.1463 menos 12.3415, nos da como un total de 31.8048 amperios que pasan por la resistencia de 5 ohmios. Finalmente podemos ver lo que es la tabla final de valores, tanto de cálculos experimentales, que son los que encontramos en la simulación por medio de la medición en simulación multisim, y nos dieron los valores que vemos a continuación: 26.488 amperios, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios, y la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios sería 31.805. Los valores que nos salieron en los cálculos teóricos que hicimos por medio del sistema de ecuaciones, nos sale que la corriente que pasa por 2 amperios por la resistencia de 2 ohmios es de 26.4878, que es muy parecida a la de acá. Es igual, prácticamente es igual, solo por milésimas, pero eso no cuenta como una diferencia. Y la que pasa por la resistencia de 5 ohmios sería de 31.8048 amperios.